Para evidenciar las prácticas del laboratorio, se realiza una presentación en la cual se explicará el desarrollo de las prácticas. Esta presentación está realizada por Walter Alexander Peraza Contreras del grupo 01 del laboratorio del día jueves de 11 a 1 de sistemas de control automático. Para la práctica 1, que se basa más que todo en la instrumentación y el conocimiento del equipo, los objetivos de la práctica son conocer algunos de los módulos del laboratorio de instrumentación y control, realizar ciertos circuitos utilizando los paneles de instrumentación y control, utilizar la tarjeta de adquisición de datos para obtener las gráficas de voltaje de diferentes plantas. El sistema implementado en la práctica fue el sistema hidráulico. El sistema hidráulico consta de una fuente de alimentación, un controlador P, un amplificador de potencia, el tanque, el módulo de la bomba y el convertidor de presión a voltaje, que sería el transductor. Y eso iría conectado a una tarjeta de adquisición de datos y eso a la PC. El procedimiento y resultados obtenidos, básicamente al inicio se utilizó un programa que se llama AnyDesk para poder enlazar a las computadoras del laboratorio y el profesor brindó un código para enlazar con esa computadora. Se abrió MATLAB y se empezó a operar ya teniendo el circuito armado. Eh, Se inició básicamente viendo el voltaje que estaba captando el transductor. En ese caso tendría que estar a 0 voltios. El que captó fue 0.07556 voltios, básicamente 0. Eh, para que pudiera, al momento de colocar la adquisición 1 en el código, se pudiera graficar. Aquí se ve la tendencia en cómo se empezaba a graficar. Después de un tiempo, que básicamente eran 300 segundos, 5 minutos, la gráfica ya estaba hecha. Entonces podríamos ver este resultado, eh, que tendría un valor de estado estacionario de 2.7358 con una entrada de escalón de 8 y, y con un voltaje inicial de 0.025. Claro, esto fue, ¿cómo se llama? Se fue estabilizando, ¿verdad? A manera de que llegara a este valor estacionario. Procedimiento y resultados obtenidos, básicamente cuando ya se tenía la gráfica y se había cumplido el tiempo establecido, se guardaba el tiempo capturado, ¿verdad? Uno podría recargar la captura y lo podría guardar también en formato ASCII. Y también se podría recargar en formato ASCII y TXT. Los análisis de resultados, básicamente en estos análisis se obtuvo el voltaje equivalente a la presión del del estado estacionario en la gráfica, que fue 2.7358 voltios. Y de ahí básicamente nos pedía la relación del transductor, bueno, el voltaje bueno, la presión en que se estabilizaba el sistema, teniendo que el transductor tenía que por un voltio equivalía a 200 pascales. Básicamente el voltaje equivalente que teníamos se pasó a pascales, una regla de 3, y eso obtuvimos 547.16 pascales. Bueno, ahorita pasamos a la práctica número 2 en sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. El objetivo de la práctica en general fue comprender el funcionamiento
de los sistemas lazo abierto y lazo cerrado. Objetivos específicos, explicar el propósito de cada uno de los elementos que constituyen un sistema de lazos abiertos y lazos cerrados. Analizar el comportamiento de ambos sistemas ante perturbaciones externas e internas. Establecer las diferencias y características principales de ambos sistemas. El sistema implementado en la práctica número 2 fue el sistema eléctrico o motor. Básicamente este consta de una fuente de alimentación, un controlador P, un controlador PID, un amplificador de potencia y el sistema eléctrico, que básicamente sería el motor, y la tarjeta de adquisición de datos. Esta es la conexión de lazo abierto, el profesor la realizó en el laboratorio. Em, en los procedimientos y resultados obtenidos, básicamente al inicio, para hacer el lazo abierto sin disturbio, se utilizó el comando de adquisición 1 para poder graficarla, y esto tuvo un cierto lapso de tiempo para que se estabilizara. El valor estacionario fue de 4.3764 y el valor de la salida del amplificador fue 7.9461 voltios con un escalón de entrada de 8. Em, Después de eso se guardaron los datos como en la práctica 1, básicamente poniendo sec txt o guardándolo en formato ASCII. Luego de esto, eh, uno se, el alumno se puso de acuerdo con el profesor para que se le aplicara el disturbio al, al sistema, y así se pudiera ver básicamente el disturbio que hubo en el lazo abierto. Se pudo ver que el valor de estacionario se redujo un poco, la amplificación casi no cambió y el escalón de entrada se mantuvo. El análisis de los resultados del lazo abierto, según la gráfica obtenida, indica el valor del voltaje equivalente de la velocidad de la estabilización antes de aplicada en la perturbación. El BSS fue de 4.3764 voltios y el voltaje equivalente cuando se estabilizó y se le aplicó el disturbio fue 4.3024 voltios. Luego de esto eh, se utilizó una conversión, ¿verdad?, de los datos a RPM por medio del transductor, eh, que tiene que cada 1000 revoluciones hay un voltio. Entonces eso se pasó a RPM. 4.37 se multiplicó por 1000 y dio esta cantidad de RPM, al igual que cuando se le aplicó el disturbio. Luego de esto se calculó el porcentaje de regulación bajo las condiciones de esta forma y se llegó que era 1.69%. El procedimiento de los resultados obtenidos del lazo cerrado sin disturbio y el lazo cerrado con disturbio. Como la vez pasada, eh, básicamente se colocó la adquisición 21 aquí y se graficó y se dejó que se estabilizara. Después de eso se guardaron los datos nuevamente y después el alumno se puso de acuerdo con el profesor para aplicar el disturbio. En este caso aquí se puede ver el disturbio de lo que pasó. Em, Después de eso se guardaron los datos de nuevo y con eso se resuelve el análisis de resultados del lazo cerrado. Según la gráfica obtenida, la velocidad de estabilización antes de aplicar el disturbio fue 2.3939 voltios.
y el voltaje equivalente de la estabilización aplicada a la perturbación fue de 2,6286 voltios. Luego de esto se pasaron a, a RPM y se hizo el mismo procedimiento. En este caso, se sacó un porcentaje de regulación bajo las condiciones de 22,33%. Y por último, en base a las gráficas de lazo abierto y lazo cerrado, se puede concluir que un lazo cerrado tienden a ser más estables ante las perturbaciones o variaciones internas. En un lazo abierto son más afectadas por las perturbaciones, ya que ya sean tangibles o intangibles, eso quiere decir que fueran errores internos o que uno lo provoque.